Pues quería preguntarte sobre el tiempo. ¿Existe el tiempo? Es una pregunta corta. Nos va a llevar tiempo. Bien, has dado en otro de los puntos. Las claves de las profecías para el cambio de era son cambiar el concepto de tiempo. Esto es una cosa poderosísima e insospechada. Uno puede escuchar hablar del tema de las profecías mayas, de las profecías Hopi, de las profecías queros del cambio de era, de los incas, y en general no es algo que lo advierten fácilmente. Sin embargo, está en el centro. Si no se cambia el concepto de tiempo, no se puede cambiar de era, es lo que dicen todas las profecías, por algo muy concreto. Si la pregunta es si el tiempo existe, la respuesta concreta es que sí, pero no como lo conocemos nosotros cotidianamente. Esto lo digo sin necesidad de irme a la iniciación, es lo que dice la cuántica. Es lo mismo que dice la iniciación. El concepto de tiempo como lo tenemos hoy es un concepto que no puede funcionar ni nos permite modelar realidades, ni ven en el laboratorio de cuántica, que es al que responden la realidad subatómica de las partículas, por un concepto muy concreto. No se puede pensar el tiempo si es como un agente aislado del lugar en el que transcurre ese tiempo. Esto es lo que trató de ubicar Einstein como concepto de tiempo-espacio. El concepto que nosotros tenemos de tiempo es una ruptura de dos conceptos que el único que intentó separarlo fue la ciencia y no le funcionó más de 3 siglos, o sea, nada. En la historia de la humanidad no existe otro concepto como el que la ciencia intentó ubicar sobre el tiempo, tiempo a secas. En todas las otras culturas, hasta la ciencia, hasta que empezó la ciencia en su ruptura supuestamente newtoniana, porque no es de lo que habló Newton. Newton no hablaba de esto. No olvidemos que al final de cuentas el 97% de lo que Newton escribió no se editó, porque hablaba de magia. Pero lo que se editó, ese 3%, es Newton poniendo a prueba desde otros lugares, desde otros paradigmas, sería dicho, como actualmente lo pensamos, lo que él había dicho. Esto es fundamental entenderlo porque el concepto de tiempo separado del de espacio no existe si no es en la ciencia, y a la ciencia le duró 3 siglos nada más, decíamos. Ese concepto tiempo-espacio, que es con el que Einstein da vuelta la ciencia de su época, entendiendo que el tiempo y el espacio son una unidad, ese concepto es sospechosamente parecido, por decirlo de una manera amable, al concepto que enseñaban ciertos indígenas con los que Einstein estuvo. Y de esto yo muestro las fotografías que lo testimonian los indios Hopi. Él estuvo con los Hopi y los Hopi enseñan un concepto que para los incas es el mismo, para los mayas es el mismo, concepto que para tal vez la forma más conocida en Occidente se llama Pacha, como se dice Pachamama, por ejemplo. Pacha significa espacio-tiempo y Einstein enseñó espacio-tiempo. Einstein aprendía conceptos de iniciación, esto él lo confiesa abiertamente en sus cartas, si quieres después lo podemos hablar. Einstein aprendía iniciación. Lo que él le revolucionaba a la ciencia de su época es lo que a él le revolucionó los conceptos de iniciación que él leía. Concepto de tiempo-espacio es el concepto que sí funciona. ¿Por qué? Porque ubica que el tiempo es determinado por el lugar en el que transcurre. Nosotros creemos que la realidad cotidiana es una realidad en la que el tiempo transcurre y trae aparejados cambios. Esta es nuestra concepción lineal del tiempo. Esta concepción lineal del tiempo no existe en toda la historia de la humanidad, insisto, si no es en la ciencia. Todas las concepciones que no son las de la ciencia son de concepción circular del tiempo. Yo este fin de semana tengo que dar un plenario en el que voy a hablar mucho de esto. Pero hay que entender algo de entrada muy clave. El concepto de tiempo circular enseña todo lo contrario de lo que nos parece a los sentidos. A ver si logro ser claro. Las cosas no cambian. Las cosas no cambian. Se reciclan y vuelven al estado anterior. Se reciclan y vuelven al estado anterior. Algo parecido a la doctrina de Kali Yuga en la India. Termina el yuga de Kali, que parece que es de destrucción, y vuelve a empezar otra vez la misma creación. La verdad que cuando uno lo ve así,
parece inentendible porque uno ve las cosas que cambian. Claro, porque uno ve el tiempo lineal fragmentado. Vamos a darle una extensión un poco mayor. Vamos a pensarlo como se lo piensa en las culturas iniciáticas. Tan extenso que se transforma en infinito. Cuando en Occidente decimos tiempo infinito, hacemos esto. Cuando en iniciación se habla de tiempo para pensar el infinito, hacemos esto. Tiempo infinito porque es tiempo circular. No infinito porque va a durar mucho o empezó hace mucho, sino que es infinito porque es circular. Y hay una trampita que yo hago a veces en los seminarios, la traje para hacerla a este seminario aquí precisamente. Hay una trampa que yo hago a veces en los seminarios. Yo les cito a ciertas frases. Entonces les digo, para que se entienda lo que la cuántica enseña del tema. Les voy a leer un recopilado de algunas cosas de declaraciones de personas importantes, de declaraciones de personas importantes hablando del mismo tema. Entonces leo, más o menos de memoria lo tengo que decir ahora, la juventud está absolutamente encerrada, lo único que le importa es la distracción y el lujo fácil. Después leo otra declaración, estamos en tiempos donde la juventud es absolutamente inútil, no puede faltar mucho para que termine el mundo con una juventud así. Así leo 4 o 5 declaraciones. Al final digo, la primera la dijo Sócrates, la segunda la dijo Hesíodo en el 7 a.C., la tercera la dijo un sacerdote egipcio en el 2500 a.C. ¿No era que el tiempo pasaba? Esta me parece una manera contundente de mostrar que el tiempo no pasa, que nos parece que pasa porque lo físico nos parece que se destruye, pero vuelve a armar lo mismo. Esto es una demostración rotunda. Si yo hoy digo, si yo no aclaro lo que... Yo puedo decir, lo primero lo dijo un músico, lo segundo un político, lo tercero mi abuela y Los problemas del ser humano son los mismos continuamente, pero no era que el tiempo pasaba. Esto desafía la concepción de que el tiempo pasa. La materia que nos parece que se destruye no significa que el tiempo pasa, vuelve a armarse bajo los mismos patrones y cambian las caritas, y cambian las caras, cambian los rostros y 2000 años después, 3000 años después, tenemos exactamente los mismos problemas. ¿Qué quiere decir esto? Algo muy serio. Todos los avances que el humano hizo, tecnológicos, científicos, no lograron resolver los problemas del ser humano. Y esta es una demostración contundente con lo que acabo de ubicar. Ok, eso es lo que enseña la iniciación. ¿Qué? En la iniciación, cuando se cambia de era, en realidad se habla de cambio de tiempo. ¿Qué quiere decir? Hay que lograr cambiar la concepción del tiempo. ¿Y qué es lograr cambiar la concepción del tiempo? Si tú no haces cambios en el plano sutil de la materia rearma circularmente lo mismo, aunque se cambie de forma, que es esto que se conocería como teoría de la reencarnación, que no es una teoría. Nosotros hemos hecho experiencias también, como tanta gente, desde Liu Hai, de intervidas, y tú ves lo mismo que te acabo de decir, que lo mismo que acabamos de ver es lo que se ve intervidas. Tú llevas a la persona a la vida anterior, tiene el mismo problema que en esta vida. Entonces dice, encontré, por eso tengo este problema, porque en la vida anterior yo... Ok, llévalo al anterior del anterior, tiene el mismo problema. Ahora llévalo al anterior, ese es eterno. ¿Qué quiere decir? Se está reencarnando, repitiendo un patrón. ¿Por qué? El cuerpo se destruyó, toda la materia se destruyó, pero el tiempo no pasó. Se rearma el mismo patrón y vuelve a usar materia nueva para rearmar lo mismo. Por eso habla de tiempo-espacio. ¿Quieres que el tiempo pase en el espacio? Tendrás que cambiar la concepción en un nivel que es de donde se arma el espacio. Ese nivel sutil es el de la idea, la palabra, el afecto, todo eso que se llama universo del mito. Y precisamente, tanto la encarnación personal como fenómenos como los que recién decíamos, donde el humano tiene los mismos problemas, pasen los años que pasen, los siglos que pasen y hasta los milenios que pasen, uno lee, los griegos tenían los mismos problemas que tenemos nosotros. La tecnología no nos resolvió los problemas que tenían los griegos. Y esto que dije recién es una demostración contundente. ¿Qué quiere decir? El tiempo no pasa en lo denso si en lo sutil no se lo hace pasar. ¿Qué te enseñan en las culturas iniciáticas? Has tocado un tema que precisa algún desarrollo. Tú lo has querido. ¿Qué te enseñan en las culturas iniciáticas? A tocar el tiempo sutil para que se cambie el tiempo denso.
Entonces te enseñan, por ejemplo, rituales de iniciación para que ahora cambie el tiempo, ahora tengamos sol. Rituales de iniciación, por ejemplo, de la primavera, rituales de iniciación de la cosecha, rituales de iniciación de la siembra, rituales... ¿Ves? Tienes que tocar el universo sutil para que ahora venga el sol. Si no, ¿qué ocurre? Te fallan las cosechas. ¿Cómo puede ser? 3.500 años de cultura maya, no les falló una cosecha. Lo mismo sucede con los incas, no les fallaron las cosechas jamás. Entonces uno dice indios primitivos que saludan al sol, uno va al Machu Picchu y dice el Intihuatán, al lugar en el que se amarra al sol, que indios brutos, que se creían que amarraban al sol. Eso era un ritual de convocar al sol en el tiempo sutil, entonces el sol viene en el tiempo denso. Humildemente nuestra experiencia es pura avalación de la cuestión, lo avala continuamente. Yo voy por todo el mundo enseñando, cada vez por más lugares, desde hace más tiempo. Ya todo el mundo lo sabe. Cuando yo llego a algún lugar a enseñar, en los días previos a que se abra el seminario, el plenario, va a llover, pero en el momento de inicio de la reunión no va a molestar la lluvia. Hace 30 años y la gente me conoce, o sea, vuelvo al año que viene, voy 2 veces por año, 3 veces por año. No es que no me ven nunca más, que casualidad un día le llovió y salió el sol. Es sistemático. Digo acá porque estamos en Barcelona, ocurrió en el año pasado, el año pasado, el 22 de octubre, si no me equivoco, que yo llegaba de Italia a venir aquí a dar los seminarios y fue el día de la inundación más grande en los últimos 10 años de Barcelona. Los aviones se desviaban, el mío, pluk, aterrizó acá, en medio del diluvio. Bajamos del avión, me llaman de la casa de Tíbet, que es donde yo iba a dar una conferencia esa tarde, me dicen se suspende la charla, es imposible dar la charla porque el diluvio. No se suspende nada, la charla se da, por favor mantengan todo como está, a esa hora va a estar todo. No, entiéndelo, no se puede, es imposible. Yo les digo que en lo que a mí respecta, la charla no se suspende, la vamos a dar igual. Bien. Hice lo que en las culturas iniciáticas te enseñan. ¿Quieres que cambie el tiempo? O sea, de un tiempo de lluvia a un tiempo de sol. Tiempo, viste, que tiene también la doble vertiente de clima y de medición de lapsos, de duraciones. Las plumas y empezaste a bailar. Y bueno, mira, afortunadamente funciona. Con pluma, con túnica, sin... Funciona por la palabra. En definitiva, la portada del diario La Vanguardia lo mostró esa tarde. 1 hora antes de que yo tenga que dar la charla, se produjo el arco iris más impresionante, tan impresionante que salió en la portada de La Vanguardia. La gente que conoce del tema vino más aún porque sabían que ese fenómeno estaba directamente relacionado con la charla y a esa hora se dio la charla, volvió la luz, todo lo que tenía que ocurrir ocurrió tal cual. Esto es un fenómeno clarísimo que dice, cambia el tiempo. El tiempo, por ejemplo, de lluvia a sol, porque has tocado el tiempo sutil, en lo denso se entera. Si no lo tocas en lo sutil, pueden pasar 3.000 años que lo denso sigue repitiendo los mismos patrones. Ahí es donde vienen preguntas gigantes, de esto podemos hablar muchísimo, cómo en las culturas iniciáticas iniciaban los tiempos que querían lograr. Y lo iniciaban con un festejo, lo iniciaban con los rituales, esas mismas cosas que uno puede hacer en su vida. Si tú quieres cambiar de tiempo, o sea, terminaste de estudiar y quieres ahora una realidad diferente, ser un buen profesional, tienes que hacer un ritual de cambio de tiempo. Claro, a veces lo hacemos sin saberlo, porque nuestra cultura, como toda cultura, tiene rituales. A veces no lo hacemos y eso es lo que produce que un tiempo cambie o no. Pero por eso me parece muy fuerte entender que el concepto de tiempo es tiempo-espacio. ¿Por qué? Porque si quieres que en un espacio varíen las cosas, o sea, que pase el tiempo, que se vivan cosas diferentes y no que se repita siempre lo mismo, lo que tienes es que hacer un cambio que produzca ese cambio de tiempo. Si no, el espacio no se da por enterado y 3.000 años después seguimos leyendo lo mismo que decía Hesíodo de la juventud de su época. Explícame un concepto de Tunatya. ¿De? Tunatya. Ah, Tunatya. Bueno, Tunatya es la palabra clave para Benjamin Lee Whorf. Benjamin Lee Whorf es un lingüista, por decirlo así, el más esotérico de todos. Digamos, los lingüistas normalmente citados son Ferdinand de Saussure, del que hablamos antes, Jacobson. Es fundamental la concepción de Jacobson porque fue el que más trabajó con grupos de sonidos por culturas. Chomsky, que es el que diferenció shifter, fonema, morfema,
Y hay un cuarto que es medio el monje negro, que es Benjamin Lee Whorfer. Él iba a trabajar en los conceptos lingüísticos de los textos en las culturas originarias. Por eso descubrió cosas muy raras. Esto que hace un rato decíamos, verbos que para nosotros son el ídolo blanco de Occidente, este esfuerzo, inteligencia, no existen en esas culturas. Uno de los conceptos claves, límites que él descubrió es que en las culturas iniciáticas, y esto lo puedo confirmar con mi experiencia en estas culturas en las que hablan los dialectos más extraños primitivos, que si no es con intérprete es imposible entenderlos, lo puedo confirmar plenamente, no existe el concepto de tiempo como nosotros lo entendemos, una temporalidad ayer, una temporalidad mañana y una temporalidad hoy separados. Si nosotros queremos decir dentro de cuánto vamos a lograr tal cosa, ¿qué ponemos? Un lapso de tiempo. Empiezo la carrera, dentro de 5 años me recibo de tal cosa, me gradúo de tal cosa. En las culturas iniciáticas eso no existe. Uno no puede decir, dentro de X tiempo rígido va a ocurrir tal cosa. Te dicen, la pregunta es, entonces, ¿qué es lo que ellos ponen como concepto donde nosotros pondríamos una unidad de tiempo rígida? Dicen, lo lograrás dentro de tu natya. Ahí está la palabra. No tiene traducción exacta. La palabra más parecida de tu natya es esperanza. Pero esperanza tiene una dosis de espera que no es exactamente. Sería, ¿dentro de cuánto deseo lo vas a lograr? Mira cómo cambia la realidad. Mira cómo cambia la realidad. Que me digan, dentro de 5 años yo no puedo variar las cosas. 5 años se necesitan, 5 años. En cambio, depende de 5 unidades de deseo. Una tunatya de 5 ciclos. Yo puedo incrementar mi deseo y eso se produce de una manera instantánea. Esta es la cuestión. En la década de los 80 se había armado esa cultura dark de la juventud que decía no future, no futuro. Bueno, un poco el juego es now future. El futuro es ahora. ¿Qué significa? Eso es lo que enseña la magia. No no future, es now future. ¿Qué significa? No existe separación temporal de lo que quieras lograr. Si tú hablas en futuro, alejas las cosas. Entonces me tengo que hacer el tarado. Decir, yo ya soy millonario y no tengo plata para comer esta noche. No, no te pedimos que te hagas tarado. Tampoco te pedimos que te mantengas dentro del patrón en el cual crees que todavía no eres millonario, pero lo serás en el futuro. ¿Y qué solución tiene esto? Cambiar de paradigma. En el presente yo ya logré generar mi fortuna o lo que yo quiera lograr si la logré generar en el universo sutil. Para eso tengo 11 pasos. Lo denso se enterará cuando se enterará, pero no es en futuro. Ya lo generé en lo sutil. En cambio, si en lo sutil lo imprimo como algo a lograr, ese a lograr se arma lo que se llama metonimia, desplazamiento eterno en el tiempo. Es lo que Lacan viene a ubicar como uno de los 2 ejes del lenguaje. Y precisamente esto depende de lo que hacemos con el lenguaje. Si yo hablo ubicando, lograré, lo que estoy poniendo en lo sutil es lograré, siempre llega a futuro, nunca llega a la cuestión. Entonces, ¿qué tengo que ubicar? En tiempo presente, pero me tengo que autoengañar. No, yo tengo que cambiar la realidad mental. ¿Qué significa? ¿Desde qué paradigma? Cuando yo sé que lo ubiqué en lo sutil y que lo estoy ubicando en lo sutil, en lo denso, es solo cuestión de degradación de planos que se entere, pero ya está logrado en lo sutil. Eso significa, yo paso a emanar una realidad porque ya sé que la generé en lo sutil. No le pido permiso a lo denso. Así opera la magia. Por eso no hay tiempo futuro. Lo logro ahora, solo que lo logré en otro plano. En un plano sutil desde donde se genera lo denso. Es solo degradación de planos. Se manifiesta más tarde. Exacto, mira, 10 años atrás empezábamos a hacer el recorrido de la primera película de esta enseñanza. En ese momento yo había escrito la novela, o sea, yo ya había escrito 4 libros, todos en formato ensayo más científico. Y bueno, me cansé de pelearme con el hemisferio izquierdo de la gente y poner en congresos. Bueno, vamos a entrar por el hemisferio derecho. Pasé a formato novela. Todavía no la había editado, era un mamotreto grandote, manuscrito, como se dice.
y se lo llevamos a un premio Oscar de Hollywood. Primero, ¿cómo nos conectamos con un premio Oscar de Hollywood? Con magia, no somos gente de cine, no tenemos recursos económicos, ahí es donde la magia empieza a jugar. Bueno, para que se entienda, se lo pone en lo sutil, se degrada a lo denso. Eugenio Zanetti nos recibe, lee el manuscrito de la novela y me dice una frase que no me la olvide más. Yo no te puedo hacer un guión de esto, yo te puedo hacer 14 guiones de esto. Vamos a usar una sola línea. Escribe su guión y el guión tenía cierta idea que en la novela es la idea rectora. Un viejo sacerdote indígena se está por morir y le quiere pasar al nieto su sabiduría indígena. El nieto fue educado en Europa, entonces no quiere saber nada con el viejo loco indio. Y el viejo loco indio lo tiene que seducir con sus artes indígenas. ¿Quién podía hacer ese papel? El logotipo del sabio indígena pero seductor, Anthony Quinn. Divino, grandioso. Logramos que nos reciba Anthony Quinn. No es que uno va a tocar un timbre y dice, don Anthony Quinn, le traigo un libro, me recibe. O sea, es un entramado de magia que se tiene que producir. De hecho, cuando lo logramos contactarlo, el tipo estaba en Brasil, yo estaba en Argentina, o sea, yo no tenía que ir a otro lugar, estaban ahí al lado. Bueno, la cuestión es que nos recibe Anthony Quinn y, bueno, tengo filmada la entrevista con él, es una cosa maravillosa la que sucede, pero en suma, en el momento en que él acepta el papel, Anthony Quinn tiene todo. ¿Ves? Por el poder de Quinn. Fui yo, por eso, pero... Se encarnó en ti. La encarnación de Anthony Quinn. Bueno, la cuestión es que en el momento en que... La entrevista es maravillosa, pero en el momento en el que finalmente acepta el papel, nos dice, esto lo tiene que filmar Arau como director. Arau es un director mexicano. Él dice, es el único que lo puede entender porque él tiene la madre indígena. Arau es el director de Como agua para chocolate, unas películas hermosas. Se necesitaban $2 millones. Bueno, Anthony Quinn tiene la mala idea de morirse. Catherine, la esposa de él, nos dijo que se murió con el indio en la cabeza, que él ya tenía el personaje del indio en la cabeza. Tiene la mala idea de morirse, nos llegamos a filmar. La cuestión es que 10 años después, Zanetti me llama por teléfono y me dice, me acaban de llamar por teléfono, no sé si decírtelo, si hago bien o hago mal. Me llamó Alfonso Arau diciéndome que el Instituto de Cine de allá le otorga $2 millones y él quiere que se haga la película que yo escribí sobre el libro de ustedes. Él ni sabía que Anthony Quinn nos había dicho eso. Ahí está. Se lo puso en lo sutil, fue solo cuestión de degradación de planos que llegue a lo denso. Pero no lo pones en lo sutil, no llega nunca. Y volvemos a los problemas antes, pero claro, como cambió la materia, por eso la cábala enseña, cuidado porque el terreno de las formas es donde se conserva la ilusión. Como cambió la materia, las cosas, creemos que el tiempo pasó. ¿Y cómo está la película? Actualmente se están haciendo 2 películas en realidad. Una que es el guión original, aquel guión original que es más producción Hollywood con Zanetti. En enero del 2011, ya el Instituto de Cine le pone el dinero en concreto y ahí empieza la preproducción. Pero como se murió Anthony Quinn, nosotros tuvimos que rearmar mucho del guión y esa otra se llama Oro Líquido, ahora es el nombre que tiene actualmente, antes se llamaba Nieve Roja, tuvo diferentes nombres y esa es la que está ahora entrando en la etapa de conseguir capitales, preproducción, toda esa cuestión, ya a nivel oficial, los productores. Tuvimos los $2 millones para hacerlo, pero en el interín la magia dirigió para otro lado porque se llevaron la plata. En Argentina esto es muy común. No a nosotros, a la provincia de San Luis, que es la que había puesto el dinero, le sacaron el dinero. Allá son cosas de tercer mundo continuamente. Pero bueno, eso hizo que otra vez haya que rearmar la cuestión desde un momento. Además de lo de Anthony Quinn.